Hola compañeros, buenas tardes, mi nombre es Mónica González y hoy vengo a hablarles un poco de lo que vimos en el seminario taller de las terapias de tercera generación cognitivo-conductual. Quiero mostrarles un poco sobre aquello novedoso que la profesora Patricia nos mostró y sobre todas las habilidades que debemos tener como psicólogos para poder aplicar estas técnicas tan importantes que ha mostrado el cognitivo-conductual en nuestra época. Y entonces espero que se queden aquí viendo este video que de pronto les va a servir mucho para su formación de psicólogos, igual que a mí. ¿Qué son las terapias de tercera generación y de dónde vienen? Debemos tener en cuenta qué debemos tener los terapeutas para poder ejercer estas terapias de tercera generación y lograrlo con éxito. En esto vamos a alcanzar 3 pasos fundamentales. El primero de ellos es que el terapeuta haya escogido un enfoque y que este enfoque sea conocido por el terapeuta. En segunda instancia, hacer un análisis correspondiente a las necesidades del paciente. Y en tercera instancia, debemos escoger una técnica que vaya acorde a las necesidades de nuestro paciente para así alcanzar logros objetivos. Pero esto no es todo. No. Nosotros los terapeutas debemos tener habilidades para gestionar estas terapias de tercera generación. ¿Por qué? Porque aunque tengamos la mejor terapia, la terapia más efectiva del mundo, si nosotros no tenemos las habilidades para comunicarlos y para efectuarlos, nuestro paciente no podrá avanzar. Por más de que tengamos una terapia efectiva o una terapia que corresponda a las necesidades de nuestro paciente, no vamos a poder avanzar si no gestionamos nuestras habilidades según la terapia. En la tercera generación esto es muy importante y es un proceso clave. Aquí vamos a enunciar cuáles son estas habilidades sociales para las cuales nosotros debemos estar preparados. Como yo, te preguntaste cuáles son las 5 reglas terapéuticas. La primera es atender a las conductas clínicamente relevantes. En primera instancia, el motivo de consulta de nuestro paciente. En segunda instancia, evocar las conductas clínicamente relevantes. Estas son el principio. ¿Cuál es el problema por el que necesita ayuda? Y las manifestaciones de mejoría durante la consulta. ¿Cuáles son esas conductas positivas que hemos cambiado? La tercera es reforzar las conductas clínicamente relevantes, las interpretaciones que el cliente hace sobre sus propias conductas. ¿Qué es lo que nuestro paciente siente que es lo mejor en lo que ha avanzado? De cuarta forma, tenemos observar los efectos reforzantes de la conducta del terapeuta sobre las conductas relevantes. Y en quinta instancia, tenemos ofrecer las interpretaciones funcionales sobre las variables que afectan la conducta para que ésta no tenga reincidencia. Para terminar nuestras terapias de tercera generación es importante el análisis funcional, conductual. Esos análisis ¿en qué? ¿En base en qué? En el contexto. ¿Por qué? El contexto es en quien nos va a influir por qué se da la conducta. Ahora bien, bajo 3 parámetros fundamentales. El primero, las interacciones intrapersonales que tiene nuestro paciente. La segunda, la historia de aprendizaje de nuestro paciente. Y en tercer lugar, el papel de las interacciones que tiene nuestro paciente. ¿Por qué son importantes? Las interacciones son cómo se desenvuelve nuestro paciente en diferentes ámbitos. La historia es por qué ha aprendido a desenvolverse de esta forma. Y la tercera opción es
El papel de las relaciones, qué tan importantes es para el paciente manifestar la conducta que en este momento está desarrollando. Ahora bien, hay que tener algo muy en cuenta y es que nosotros nunca tenemos una conducta al azar. Nuestras conductas tienen una función y permiten que viviéramos una situación según el contexto. ¿Qué es lo que pasa? Que algunas conductas obtienen reforzadores de nuestro ambiente y por eso permanecen y se hacen mantenedores. Ahora bien, en un análisis contextual vamos a ver que las conductas se dan en adaptación al ambiente. Debemos cambiar el ambiente para modificar su interacción social. Si nosotros queremos cambiar una conducta, debemos modificar los patrones que hacen los mantenedores y reforzadores de la conducta. Si nosotros pretendemos únicamente cambiar la conducta en base a un estímulo y una respuesta, pues no vamos a tener un éxito tan fundamental o tan a largo plazo como lo obtendríamos modificando el contexto, generando un pensamiento diferente en el contexto. Lo difícil en este aspecto es que las conductas muchas veces, como son algo que nos funcionan, que en realidad es algo que decidimos mantener porque para nosotros es útil, vamos a ver que va a ser difícil afrontar una realidad donde estas conductas no se manifiesten y donde debemos cambiar el patrón de conducta. Al hacerlo de esta forma y que nuestra cognición al mismo tiempo cambie, va a ser un choque bastante fuerte y vamos a tener que generar un proceso de adaptación al nuevo contexto que ofrecemos en el donde está la conducta presente. Ahora bien, mi contexto influye en cómo respaldo una etiqueta. ¿Por qué las terapias de tercera generación son tan influyentes en el tema de la despsiquiatrización de los trastornos base? Porque nosotros generamos siempre una etiqueta diagnóstica. No estamos diciendo que es malo. Estamos diciendo que nosotros, la mayor parte de las personas dicen, tengo depresión, y así no haya desarrollado todos los síntomas, las personas tienden a generar el resto de síntomas y a enfrascarse en que tengo depresión, y de allí es un poco complejo sacarlos. Nuestra principal modelo de etiqueta diagnóstica es el DSM-5. Es bueno usarlo y en muchos casos nos permite llevar o remitir a nuestro paciente a un psiquiatra. La medicación en estos casos es buena, pero nunca es la solución. La solución es un trabajo donde la cognición, el contexto y la conducta estén todos tres trabajando juntos para poder desarraigar una conducta del individuo. Anterior, es muy importante reconocer que a veces las personas no somos claras. Nuestros mandos parecen tactos, nuestros mandos muchas veces no son claros y las reglas pueden quedar sin entenderse. Nosotros debemos decir una regla fácil, clara y concisa, que el paciente entienda. Un ejemplo de esto es que muchas veces las parejas no dicen lo que quieren. Tú normalmente, vamos a plantear una situación, dices, tengo frío. Eso es un tacto. Tú esperas, cognitivamente, que la persona que te acompaña te dé una chaqueta, una bufanda o algo por el estilo que te ayude con el frío. Mientras que un mando es, dame tu chaqueta. Eso es un mando, necesito algo y es una regla clara y concisa. Necesitamos que en psicología, cuando vamos a cambiar una conducta, las reglas sean claras y concisas. Esto en el lenguaje va a tener una repercusión importante y va a ser mejor clarificado. Ahora bien, después de esto tenemos las reglas PIANS. Las reglas PIANS son dadas por el contexto social. Estos contextos nos regulan qué es lo que debemos hacer y cómo nos debemos sentir. Uno de esos ejemplos son los trackings. Los trackings son los verbalmente aceptados. ¿Cómo qué? Como un reforzador de conductas. Por ejemplo,
tenemos un reforzador concreto, como cuál, como siempre siéntete feliz, siempre siéntete de una forma, ten una mente de tiburón, todo lo puedes hacer. Esos son trackings. Ahora bien, de segunda manera tenemos los argumentals. Los argumentals son transformar un estímulo real, algo que es tangible, algo que podemos tocar. Es una combinación cultural entre las reglas plenas y los trackings. Ambas son importantes. Es importante desde el mindfulness comprender que es un término que radica de la paciencia y la atención plena, una atención focalizada, que está dirigida a ciertos aspectos con el pensamiento y la cognición. Estas técnicas no son nuevas, llevan muchísimos años en otras áreas, más que todo en las de relajación. Esta técnica tiene que tener algunas bases científicas, más que todo en psicología, y una de ellas es la neural. Está comprobado que el mindfulness neurológicamente tiene un cambio en la función en la estructura neural y tiene una activación en las estructuras neuronales en la aplicación de esta técnica. ¿Qué necesitamos para empezar con esta técnica? Necesitamos actitud. Una de las bases principales es el Zen en el mindfulness. Entonces, en la actitud se derivan diferentes áreas. La primera y más importante para poder aplicar mindfulness es que las personas generan una resistencia a lo que viven en el presente. Normalmente se van hacia el pasado o el futuro. En segunda instancia tenemos la apertura a la novedad, tomar una distancia, revisar que esto nuevo nos puede servir y ayudar. Y en tercera es una actitud bondadosa. Como ya lo hemos dicho, el lado zen del mindfulness es importante. ¿Por qué? Porque en la actitud bondadosa es donde yo me permito desarrollar un amor propio y un amor al otro, y también generando una empatía. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes que se atraen en colación? Los componentes del mindfulness importantes en psicología son 4. El primero es la autorregulación de la atención. ¿Por qué? Porque yo debo tener un foco de atención, cambiarlo, de ser posible, y combinarlo con respiración en la atención. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros a veces nos llegan pensamientos indirectamente que pueden estar relacionados con lo que deseamos cambiar. Por ejemplo, estamos haciendo un video y podemos decir, no quiero hacer absolutamente nada. Estos pensamientos deben intentar erradicarse y manejarlos en base a la respiración. La segunda es la aceptación de cualquier experiencia, dejar de poner un juicio a lo que hacemos o no dejamos de hacer. En tercera instancia es la orientación a la experiencia, cómo esta experiencia me ha servido y me ha vitalizado en algunos aspectos del aprendizaje. Cuarto, elegir de forma activa en qué implicarse. ¿Qué es necesario que yo cambie o no cambie, que modifique o no modifique en mis rutinas y en mi diario vivir? Es importante de las prácticas del mindfulness la exposición. ¿Por qué la exposición? La exposición nos permite los pensamientos y las sensaciones que llegan al sí mismo. La relajación es una respiración para un ejercicio, para estar en calma. ¿Cómo aprender a manejar estos? Y los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos nos permiten el pensamiento y las diferentes habilidades sociales. Estos programas podrían variar entre la reducción del estrés, la reducción de las recaídas, la terapia cognitiva de la depresión, entre otras terapias que maneja el mindfulness. Son importantes para poder planificar, evaluar, pensar, una autocrítica y procesos psicológicos básicos que incluye el mindfulness. En las diferentes terapias que mencionamos, una de las más importantes es la reducción del estrés. ¿Por qué la reducción del estrés? Esta nos va a hablar de la autoexploración corporal,
de la meditación caminante y de algunos estiramientos que nos van a servir para cambiar nuestro estilo de vida y la conducta que necesitamos cambiar.